y un estudio de lo que había hecho un análisis de costo de carga, todo eso. Y como consecuencia de eso se pensó en una zona que es logística. En el nuevo puerto, que ellos ya van a estar implementando todo para utilizar el crédito con plata, más todo un aporte que hace la provincia, más un aporte de la nación. Teniendo en cuenta que Santa Fe va a ir a 30 pies, cuando tenga 36 pies, nosotros que ya está, hasta Santa Fe va a llegar a 30 pies. Ahí es donde el río pega un salto, desde ese punto. Si esto es así, todas las cargas que van a ir a Sudáfrica, por ejemplo, hay que pensar eso como un mercado especialmente para corrientes, que vaya muchas cargas. A 20 años que están pensando esto son rurales, ya no es tanto China. China hace 4 meses ya le vendió 80.000 toneladas de aceite de soja a Japón. Y que piensen ustedes, la soja que está yendo, lo que ellos están produciendo. A su vez China está pidiendo que la soja no empiece a llegar en contenedores. ¿Por qué? Porque por los problemas de contaminación que tienen grandes problemas, no nos olvidemos que ya el desierto está a 60 kilómetros de Beijing y que ellos en todo lo que es la cuenca del río de Yangtze, ellos están desarrollando a la China del futuro, donde han hecho la represa más grande del mundo, todo esto de tres gargantas. Todos esos sectores los piden, ¿por qué? Porque ya no tienen que estar haciendo la descarga en puertos con las contaminaciones, sino que el contenedor lo agarran, lo pasan a barcos, lo pasan a los ferrocarriles y lo llevan a miles de kilómetros hasta las provincias donde lo elaboran. Eso es lo que están haciendo. Es decir, que viene también un tema de modificación de los sistemas. Ya está inventada una barcaza, un barco oceánico, que tiene barcaza y remolcador. Ya han pensado un punto que es Escobar, por ejemplo, donde el barco se hunde de 20 metros, larga la barcaza, larga los remolcadores, esas barcazas, esas pequeñas barcazas, vienen a los puertos, supongamos corrientes, buscan 10 contenedores, donde tienen que ir a China, tienen que ir a Sudáfrica, tienen que ir a Europa, buscan y lo llevan ahí y ya el producto sale, eso es lo que se está buscando para evitar todas las concentraciones, que hay dos políticas en el mundo que se están defendiendo, pero cada uno utiliza la que más le convenga a sus intereses. Si esto en Santa Fe sigue adelante, los proyectos a veces se hacen y después no siguen, nosotros vemos cuál va a ser la importancia de esta sala, qué carga va a tomar. ¿Cuáles son los corredores? Cuando nosotros hemos estudiado corrientes, hemos visto que llega hasta esta el área que llega a esta sala como polo atractivo, utilizando estos caminos que en alguna parte hemos dicho dónde estaba mal esta ruta, y acá todo este sector tiene otra caída de carga, o se da de otra forma o puede seguir otros caminos. ¿Cuál era el camino que llevaba esto, por ejemplo, inclusive desde Asunción, donde se daba con costa hasta donde se llegaba como polo de atracción? Cuando vimos cuál era el área de atracción directamente, y probablemente el Chaco está totalmente dentro de esto. Y si hay cargas que van a traer al Chaco para 100 pies, llegar a Santa Fe a 30, y probablemente esas cargas van a ir a Santa Fe. Y ahí, bueno, ahí van a cobrar importancia otros temas que se tienen que son fundamentales. Corriente, lo que les decía recién, cuál ha sido su afectación en este tema, cómo será esto. Estudiamos la región. Hemos encontrado también que todos los operadores son reacios a tomar las cargas del río como consecuencia del incumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya se acostumbran a un sistema, aunque sea más caro, se acostumbran al sistema de cumplimiento. Así como ellos dicen que les convendría a Santa Fe si den seguridades, porque las cargas de ellos van a Campana, todo esto. Dice, y ahí entramos en el triángulo de las Bermudas, que le llaman esa zona de Campana Zárate, porque están todos piratas de la paz, que tienen que venir ellos con 2 coches de seguridad, arreglar con la policía, todo para poder separar eso. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta cómo se dan las cargas cuando tratamos un sistema. Entonces, por eso que cuando volvemos a la hidrovía para Paraná, nosotros vemos cuáles van a ser las cargas, cómo van a venir y qué cargas pueden quedar y cómo se van a llevar. Entonces vimos como esencial el eje ferroviario, con un puerto acá, un puerto de las 2 provincias. Yo les decía en Nueva York y Nueva Jersey, son los 2 estados que han conformado el puerto. Una temporada es el gobernador de Nueva Jersey, el presidente, y otra temporada es el de Nueva York. Manejan así. Todo hasta las Torres Gemelas eran de la autoridad portuaria. Hasta las Torres Gemelas. Yo tengo una anécdota con esas torres. Cuando yo comencé en el año 94, dije que el mar había crecido 25 centímetros. Y expliqué por qué, dimos las explicaciones, cuando lo dije para acá me acompañaba, de por qué había crecido. Después dije que todo lo que el
nadar, porque ya se había descubierto unos barcos, que en los contenedores estaban una gente con planos de ciudades, todo eso, y que se va a dar. Bueno, y había que informatizar, ahí es donde inventamos nosotros todo este sistema de informatización para el río. Entonces me invitaron, y en la Torre Gemela, yo dije que esto venía, en el transporte se daba, ya sea aéreo, terrestre o acuático, se iba a dar esto y en el Valle Portugal. En ese lugar, en el piso 75, donde hicimos la reunión, 3 años después entró el avión, menos mal que fue 3 años después. Pero ahí entró en una cosa accidental, coincidente con lo que se había dicho. Entonces, si ustedes tienen algún puerto, lo mejor sería que sea un puerto del conjunto de las dos provincias y que tengan en su autoridad todo. Porque si se hace competencia entre los dos se anulan y no le van a respetar más arriba del comercio. Va a ser una temporada. Porque si uno toma Barranquera como un puerto y uno se traslada a Villa Ocampo, es mucho mejor Villa Ocampo que Barranquera para el puerto, hay 22 metros de profundidad. Por algo los ingleses llamaron el ferrocarril hasta Villa Ocampo que después desapareció. Como digo. Entonces, y ahí se da un corredor que es Villa Ocampo enfrente con Belavista, exactamente. Ahí se da un eje posible. Entonces, si uno ve esto, entonces dice, bueno, ¿cuáles son las cargas de corriente y cómo se da esto para corriente? Que es importantísimo por el estudio. Entonces tenemos, acá el gobierno provincial siempre impulsó que sea la capital del puerto. Hemos conversado mucho, no tiene una relación, una amistad con esto. Nosotros hemos observado esto, pensábamos olla, porque Corrientes puede tener varios que sean cargaderos, que son especializados. Supongamos Itaibaté, porque vieron que antes uno sembraba arroz y punto, pero ahora siembra el arroz, lo tiene que llevar al sí, lo tiene que vender, lo tiene que vender ahí. Entonces, Itaibaté puede ser cargadero, eso hay que diferenciar entre un puerto y un cargadero. Cuando nosotros vemos Corrientes, vemos la posición puerto que está en esta zona, en la zona de Ituzaingó, está debajo de la represa, porque siempre son medio reacios los navegantes para pasar las represas, porque siempre hay demora, hay todo eso. Entonces, este es un punto. El punto obviamente tiene que estar en el estudio marca 3 puntos posibles, tiene que estar definido por el lugar donde no haya que dragar. Hay que evitar en este caso el dragado, porque si no los costos se van muy arriba, y hay lugares posibles. Este es un lugar que yo les había planteado que sea un puerto regional en el sentido de que sean los intendentes de la región, que ese fue un foro de intendentes de 9 municipios, que es todo esto, Entonces, que sean ellos los que se van a tratar, pero sí toman no solo la carga de acá, sino que cuando uno hace un estudio toman prácticamente todo Misiones, está tomando, y toda esta parte la están tomando como salida, porque los costos que te agarran marcarla son mucho más reducidos que lo que puede marcar el avión. La otra es la salida para el río Uruguay, pero el río Uruguay, como están dando las cosas, va a ser navegable hasta Concepción del Uruguay. ¿Por qué? Porque con las leyes que sacó la provincia de Entre Ríos tienen dificultades para habilitar la represa de Salto Grande que podría permitir la navegación hasta Fontecasero, algunos lugares que sería lo ideal. Más ahora con los represamientos que van a haber. Pero bueno, eso tendrán que los entrerrianos modificar leyes, o la nación imponer la ley, porque llevar el curso de agua, en este caso, hay planteos que están haciendo muchos legisladores que hay que modificar las constituciones en ese sentido, pero bueno, estos son los puntos que nosotros hemos observado como necesarios puntos. Acá en la ciudad, a mí me gustaría que el puerto esté en la ciudad, me gustaría porque yo me crié ahí al lado estaba la escuela, todo el tiempo le pasé, así que mi corazón está ahí. Pero cuando miro los números no me dan para nada. No me dan para nada. Ustedes tienen el riesgo de contaminación. Yo una vez no dije nada, pero bueno, cuando trata con amigos trata de no generar problemas. Pero decían, las cargas de esta zona de Santa Fe vienen a poner, sí venía a poner cargas con contaminación, que hoy son rechazadas. Entonces por eso salía. Pero es muy difícil porque no hay espacio. Porque si cae un contenedor y lastima a alguien van a tener un problema tremendo. Como también ya no da más el puente, ustedes están pasando los camiones con cargas químicas, están pasando por el centro de la ciudad. Hoy la avenida 3 de abril ella está en pleno centro. Entonces es necesario que se busque esa salida. Se busque esa salida, que se busque la construcción de este nuevo puente, porque se requiere un ferrocarril, porque las cargas tienen que pasar por afuera. Se va a requerir. Y esto va a dar lugar a un puerto que sí le va a permitir a Corrientes y a Chaco tomar cargas de todo lo que es el norte, trasladarlos hacia Brasil si es necesario, o llevar a Buenos Aires, porque pueden haber bancos que les convenga bajar en Mejillones, que más cerca va a quedar. Hay marca acá, pero es
acá. Se va para acá hasta el puerto, para acá hasta el puerto. Han definido que para acá no haya ninguna que nadie pueda pintar. Para evitar estos problemas que la gente se acerca al puerto. Y después actúa como una hiedra porque lo mata al puerto. Acá en Corrientes es ya difícil que sea eso. Podrá ser un proyecto que tenga que ver con los microemprendedores, con los artesanos, todo eso que hoy tiene mucha validez. Que yo justamente antes de venir reunido con gente del gobierno planteando esto. Porque me voy a Encarnación, veo un valor de ropa de Brasil, un poco más barato de China y más barato de Argentina. ¿Qué es Argentina? La salada. Si hay una realidad de 40, 50 mil personas que producen, busquemos cómo normalizar. Seguramente va a haber que declarar un tipo de emergencia social para adecuar reglamentaciones, si no es imposible que textilmente se pueda competir con los países del sudeste asiático, todo el bloque. Y ahí seguramente tendrá que definir alguna cosa de este estilo, pero como puerto acá en la capital no va a ir más, no da. Aunque se tome todo, aunque lo saquen a la gente con propiedad portuaria, lo saquen de ahí, no les da. Porque no hay espacio para el manejo de los camiones, todo eso. Pues van a tener un choque con la gente, tiene una costanera que lo van a mejorar, que sea, después por eso se va a encontrar con un montón de camiones, porque todo lo que es comercio y todo lo que es la producción generalmente molesta a la sociedad. Viven de eso, pero molesta. Pasa con el puerto, con esto pasa en Buenos Aires. Entonces de ahí se requiere que se piense en un plan, pero a partir de la base de lo que yo les decía, cómo van a hacer, cuáles son estos puntos donde el gobierno puede tener esos puertos. Es importantísimo, vuelvo a reiterar, convencer a los capitanías para que haya un puerto conjunto. Y si no, tendrán que tener uno cada puerto, pero van a tener que tener el puente porque no tienen posibilidades, si no van a tener que empezar a poner, como ocurre en el túnel, van a tener que poner barcazas para sacar los productos peligrosos hacia otros sectores donde no haya gente. Van a tener que hacer nuevas inversiones porque van a terminar en eso. Dios no permita que tengan un accidente con un buque con productos químicos o algo así, porque igualmente va a haber una revuelta en la ciudad impresionante, porque va a ser así, los grados de contaminación. Es muy embromado todo lo que viene. Nosotros hablamos de la soja, es nuestro producto de venta en el mundo. El